Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Una teoría conspirativa es básicamente una hipótesis, o teoría en sentido informal del término, que postula la existencia de una conspiración para explicar algún hecho. Sin embargo, con el tiempo el término se amplió para abarcar mitos y leyendas, hipótesis científicas heterodoxas, ideas filosóficas extrañas, prácticamente toda forma de oposición al discurso oficial o incluso hechos verdaderos bien documentados. Básicamente toda persona que tenga un cerebro entre las orejas y lo use para algo es hoy un teórico de la conspiración, por lo que el término se ha vuelto totalmente inútil. Si una palabra puede significar cualquier cosa, entonces no significa nada. Como sea, estuve repasando listas de ideas llamadas teorías conspirativas y me encontré con unas cuantas que me parecieron interesantes. Para que el video no se vuelva eterno, lo voy a dividir en 4 partes: teorías sobre encubrimientos, teorías sobre propaganda negra, teorías sobre daño intencional a la población, que son los 3 tópicos más frecuentes, y etcétera. Bueno, siguiendo un orden un poco atípico, voy a empezar por este etcétera, es decir, por todas las teorías que no pertenecen a ninguno de los 3 tópicos principales. El hombre de Tauret. Ocurrió que un hombre llegó a un aeropuerto de Japón con todos sus papeles en regla y habiendo embarcado sin problemas en Europa. Pero había un pequeño detalle extraño: su país de origen no existía. El hombre dijo provenir de un pequeño país en la frontera de Francia llamado Tauret. Las autoridades japonesas le pidieron que señalase su país en un mapa que colgaba en una pared, pero el hombre, después de mirar el mapa, les dijo que el mapa estaba mal y que su país no figuraba en él. Lo llevaron entonces a una habitación aparte mientras solucionaban el problema, pero el hombre se escapó del aeropuerto y nunca volvió a ser visto. La historia del hombre de Tauret ha inspirado varias ficciones de ciencia ficción y teorías extravagantes. Yo hice un pequeño experimento para este video. Escribí Tauret en el traductor de Google y le pedí que lo leyera como si hablase en japonés. Suena sospechosamente parecido a Andorra dicho por un francés. 100% no basado para nada en una historia real. Algunos lectores de libros presentados al público como simples fantasías afirman que lo que cuenta el autor es real, pero que éste no podía decirlo abiertamente sin usar la máscara de una ficción. Ahora bien, sabemos que este es el caso, por ejemplo, del film Manhattan, y la novela Lolita siempre ha despertado sospechas. Lo curioso es que este tipo de teorías se han postulado también respecto de ficciones como Viaje al centro de la Tierra, Dark City, Ellos viven o El hombre de la Tierra, no solo de relatos de estilo realista. Entidades genéticamente diseñadas. Básicamente dice que la invasión de los usurpadores de cuerpos es verdad, está ocurriendo realmente. La canción del suicidio. En los primeros tiempos de la Internet circuló la leyenda de que en los 1930s un compositor europeo escribió una canción hermosa, pero tan deprimente que varias personas se suicidaron oyéndola o poco después de oírla. La radio la incluyeron en la lista negra, en algunos países fue prohibida y en otros los discos se vendieron con una advertencia del Ministerio de Salud similar a la que tienen los atados de cigarrillos. La historia es completamente verdadera. La canción se llama Domingo Sombrío. Dejo el link en la descripción del video. Hagan clic a su propio riesgo. La teoría del tiempo fantasma dice básicamente que los siglos 8 al 10 nunca existieron. Algunas versiones dan fechas exactas de los años que dicen que no existieron. La versión más usual dice que el autor del salto temporal en la historia fue un papa porque quería ser él el papa del año 1000. En defensa de esta teoría se argumenta que hay una casi total ausencia de documentos históricos de esos años, que el progreso tecnológico y científico fue nulo, que por el aislamiento de Europa con otras culturas
No hay modo de saber si un emperador romano y un emperador chino que creemos contemporáneos en realidad no vivieron con 3 siglos de diferencia, que sobre hechos históricos que se han fechado usando observaciones astronómicas o pruebas del carbono 14, que esas técnicas no son confiables y pueden tener un error muy importante. Bueno, básicamente ninguna de estas afirmaciones es verdad. En esos siglos el progreso científico no fue muy impresionante, esto es cierto, pero tampoco fue nulo. Los documentos en latín son escasos, pero los textos en árabe son muy numerosos. Hubo occidentales que visitaron China y chinos que visitaron Occidente en la antigüedad, y sus escritos concuerdan. El uso de eclipse y otras observaciones astronómicas mencionadas en los documentos antiguos permiten fechar hechos históricos con precisión, y la técnica del carbono 14 tiene un margen de error muy reducido. Hay otras teorías sobre tiempos fantasmas que dicen que la edad oscura nunca existió y similares. Seguramente todas estas teorías son falsas. Curiosamente, nadie ha postulado nunca una teoría del tiempo suprimido, es decir, lo opuesto de la teoría del tiempo fantasma. Digamos que desde la Revolución Francesa a Napoleón en realidad pasó un siglo, pero que todo documento histórico de ese periodo fue quemado y el calendario modificado para pretender que ese siglo nunca existió. Digo, si nos vamos a poner a inventar disparates, esta por ahí hasta suena más interesante. La teoría del tiempo fantasma es la más extrema de una serie de teorías que tienen la forma: inserte hecho histórico aquí, nunca ocurrió o ocurrió de un modo completamente distinto a como nos lo han contado. Clientes frecuentes de estas teorías son el Holocausto, la caída de la Unión Soviética, la batalla de Sama, la conjura de la pólvora, la América precolombina, la Europa prearia. La irracionalidad de estas teorías la pone en evidencia que el aumento o disminución de su popularidad es totalmente independiente de la aparición de nuevos documentos históricos o arqueológicos que amplíen nuestro conocimiento previo. Por ejemplo, la teoría que dice que las culturas mesoamericanas en realidad eran civilizaciones altamente desarrolladas, con grandes conocimientos científicos y una moral elevada, y que todos los documentos escritos por los españoles son solo propaganda para justificar la conquista, es una teoría que, aunque se remonta al siglo XIX, se volvió más popular que nunca a partir de 1970, y actualmente es de enseñanza obligatoria en las escuelas de muchos países latinoamericanos. Es decir, se volvió más popular que nunca precisamente por la misma época en que la lengua maya fue descifrada, y hoy sabemos que de hecho los cronistas españoles se quedaron cortos en describir lo mucho que apestaba esa sociedad. Los animales en los zoológicos son robots. Esto por desgracia no es verdad. Los zoológicos tienen animales de verdad y abuso animal de verdad. Sin embargo, es técnicamente posible que en algún animal raro sea en realidad un animatrónico. La tecnología existe y se usa rutinariamente en el cine. ¿El mundo está gobernado por reptiles? No. El efecto Mandela es un fenómeno curioso en donde el recuerdo erróneo de algo es mucho más común que no el correcto. Se han dado explicaciones bastante extrañas de este fenómeno y hasta se filmaron documentales y una película de ciencia ficción sobre el tema, porque aparentemente la idea de que la gente tiene mala memoria es demasiado fantasiosa como para ser cierta. Pero la realmente interesante y la única razón por la que menciono al efecto Mandela en este video es la teoría del falso efecto Mandela. La teoría del falso efecto Mandela dice que el efecto Mandela no existe y que todos los hechos que se le atribuyen forman parte de una forma particular de manipulación que los angloparlantes llaman gaslight. O sea, che, vos no me debías $100, no, efecto Mandela. Esto se ha demostrado que es verdad en al menos algunos casos. Este año, por ejemplo, Disney dijo que Campanita nunca formó parte del logo de su compañía, aunque mucha gente recuerde falsamente eso.
Como respuesta, varias personas comenzaron a subir a YouTube o similares antiguas intros de show de Disney grabadas en VHS, donde se ve a Campanita formando parte del logo. Sin embargo, respecto de hechos históricos como el asesinato de John Fitzgerald Kennedy o el que da origen al término, la creencia errónea de que Mandela murió en prisión en los 1980s, a la teoría hace agua. La Estatua de la Libertad representa en realidad al dios Helios. Esto es al menos parcialmente cierto, pero la mente de los artistas funciona de un modo extraño, no tiene necesariamente ningún sentido misterioso oculto. Pueblos / islas de papel. Es muy difícil registrar el copyright de un mapa, porque si yo publico un mapa de Australia y poco después alguien publica un mapa de Australia idéntico, puede argumentar que, bueno, es un mapa de Australia. Por eso, la mayoría de los mapas tienen errores intencionales. Incluyen pueblos o islas que no existen para que, si alguien copia el mapa, puedan citar en tribunales el pueblo o la isla de papel como prueba de que el otro mapa es un plagio del suyo. Esto es verdad. Incluso Google Earth es sabido que tiene al menos una isla de píxeles en este caso. Programación predictiva. Esta viene en varias versiones, algunas de las cuales incluyen gente lagarto, magia, bullshit cuántica y similares. La versión más prosaica y por lo tanto la más interesante dice que la programación predictiva es una técnica de manipulación de masas, en donde una idea que sería muy impopular o muy extraña para el público es introducida primero a través del cine y otra forma de entretenimiento, para que el público se vaya haciendo a la idea. Se vincularía a técnicas de propaganda bien conocidas como la estrategia de la gradualidad, la ventana de Overton y similares. Es posible. Operación Rayo Azul. Está estrechamente vinculada a la programación predictiva y sería un caso particular de esta. Dice que existe una conspiración entre empresas, gobiernos y toda clase de gente desagradable por el estilo para instalar una dictadura totalitaria mundial, usando como pretexto una invasión extraterrestre fake. Las películas de invasiones extraterrestres y similares tendrían la función de acostumbrar al público a la idea para que, cuando los mass medias le digan que la Tierra está siendo invadida, se lo crean. Veredicto: no les den ideas. Los vampiros existen. Bueno, esta no necesita muchas explicaciones. La teoría dice que los vampiros no tienen los rasgos típicos de una criatura mitológica. Se los encuentra en todas las culturas más o menos con las mismas características, mientras que los mitos son locales y tienen enormes diferencias entre sí. Las historias de vampiros parecen descripciones de algo que existe realmente. Esta teoría parte de dos supuestos falsos: que los vampiros son iguales en todas partes y que los mitos no se repiten en distintas culturas. Lo cierto es que tenemos, por ejemplo, más de 40 mitos donde la Tierra es inundada y la humanidad sobrevive gracias a que una pareja o una familia se refugia en un barco o en lo alto de una montaña. Y el vampiro sexy inglés es un invento del escritor Jonathan Polidori. El vampiro rumano es más bien un zombi con aspecto de cadáver putrefacto. Lamia fue una ninfa o, según otra versión, una mujer convertida en monstruo por una maldición. El vampiro indio es una especie de duende travieso, etc. No es verdad que esos mitos tengan entre sí menos diferencias que otros mitos que repiten temas similares. Selene Delgado o los anuncios comunitarios fake. La televisión mexicana emitió durante años un anuncio solicitando información sobre el paradero de una mujer llamada Selene Delgado, con solo una foto de mala calidad, sin información adicional, y lo emitió durante casi una década. Esto llevó a mucha gente a creer que ese anuncio era falso, que los canales de TV crean anuncios con alguna supuesta utilidad solo para recibir subsidios por ser un servicio público.
Esto ha sido confirmado por ex empleados de canales de televisión. Veredicto: Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. el verdadero propósito de Jade Elm. Jade Elm fue oficialmente un ejercicio militar a gran escala realizado en 2015 que involucró a buena parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que generó mucho tráfico en Internet porque miles de personas compartían videos de las enormes movilizaciones de tropas que se veían en las calles, las carreteras y sobre todo las líneas de ferrocarril. El objetivo del ejercicio nunca fue revelado, más que por vagas declaraciones como "estamos preparándonos para defender a nuestro país" y frases huecas por el estilo. Algunos tomaron el material filmado por civiles y compartido en las redes sociales y pusieron los datos en el mapa. Observaron que lo que hizo el ejército americano en Jade Elm fue movilizar enormes cantidades de tropas a Texas, Utah y el sur de California, tres de las regiones con mayor proporción de habitantes republicanos del país, a la vez que aseguraban los transportes en todo el territorio, sobre todo el transporte ferroviario. La conclusión de esta investigación fue que Jade Elm fue un entrenamiento para dar un golpe de Estado. Si ese fue el caso, claramente cambiaron de opinión después, porque los republicanos ganaron la elección siguiente y el golpe militar nunca ocurrió. Experimentos sociales de Mao Zedong. Experimentos sociales como el de la tercera ola, la cárcel de Stanford o el experimento Milgram fueron realizados en sociedades democráticas y bajo códigos de ética serios. En algunos casos, esos códigos de ética fueron revisados después de esos experimentos para que nadie pudiera volver a hacer algo parecido en el futuro. Bueno, ahora imaginen lo que puede hacer un tirano de mente científica con recursos humanos y económicos ilimitados y que no le rinde cuentas a nadie. Un experimento social que no se detiene ni siquiera si los sujetos empiezan a matar entre sí, sino que los investigadores siguen filmando y registrando los datos tranquilamente. O incluso experimentos que están desde entrada diseñados sabiendo que muchos sujetos morirán en ellos. Los experimentos sociales de Mao Zedong han sido un rumor durante décadas, pero nunca ha habido ninguna evidencia concreta directa que apunte a que realmente existieron. El vínculo entre Mao y Yale, bueno, esta se explica sola. Dice que el dictador chino y la Universidad de Yale mantuvieron contactos estrechos, hicieron varios acuerdos secretos durante años. ¿Suena posible? Michelle Obama es un hombre. Esta no tiene realmente otro fundamento más que el hecho de que Michelle Obama es una belleza no convencional que desafía los cánones estéticos tradicionales impuestos por el heteropatriarcado, y que por algún extraño motivo en un par de ocasiones Obama se ha referido a ella por error llamándola Michael. Seguramente falsa. Enemas de concreto. Esta no es en realidad una teoría, alude simplemente al hecho de que más de 10 personas mueren cada año por aplicarse enemas de concreto. What the hell is wrong with you people? Judíos. ¿Por dónde empiezo? A ver, voy a ir directo a la única que me parece interesante, la que creo que es la única que vale la pena comentar. Organizaciones como la Liga Antidifamación, ADL en inglés, exageran el problema del antisemitismo por todos los medios posibles, incluyendo realizar atentados de falsa bandera, porque su financiación y su influencia política dependen necesariamente de que la gente siga creyendo que el antisemitismo todavía es un asunto. Tiene sentido. Agenda 2030 dice que organizaciones oligárquicas como el Foro Económico Mundial tienen como objetivo minar las instituciones democráticas e establecer una especie de gobierno oligárquico mundial. Ok. ¿Y en qué se supone que se diferencia esto de la Agenda 1930, de la Agenda 1830 o de la Agenda 30 a.C.? O sea,
¿Cuándo fue que las organizaciones oligárquicas tuvieron otro objetivo que no sea destruir las instituciones democráticas? Veredicto, nah, en serio, no me digas. Celebridades fake, dice que los famosos no existen. Es medio parecida a la de que los animales de los zoológicos son animatrónicos. Los famosos son una mezcla de animatrónicos, CGI, hologramas y técnicas similares, como en la película Simón. Yo creo que, más que ser falsa, esta teoría es una exageración de la realidad, con el uso de dobles, playback, autotune, cantantes pop donde el verdadero cantante no es la persona que aparece en los recitales arriba del escenario, como en los casos reales bien conocidos de Milli Vanilli o Technotronic, los romances promocionales, largos, etc. La bomba gay dice que la Marina de Estados Unidos intentó desarrollar un arma química que provocara en el enemigo una irresistible atracción hacia su propio sexo para crear confusión y desorden en las filas enemigas. Esto es 100% real, no fake. Esta investigación fue galardonada en el 2007 con un premio Ig Nobel. Si usás esta arma y funciona, más vale que ganes la batalla. Porque si no, la vas a pasar mal. Q dice que un grupo de empresarios, dirigentes políticos y otros sujetos muy poderosos han formado una conjura, pero no para algo malo, sino para desbancar al complejo militar industrial de Estados Unidos y restaurar un verdadero sistema democrático en ese país. A ver, ¿en qué clase de teoría de conspiraciones los políticos y corporaciones complotados son los buenos? ¿A quién se le ocurre? Contratar un sicario para uno mismo no es en realidad una teoría, sino un experimento mental que suele comentar en filosofía ética, filosofía del derecho o teología. La mafia de los teléfonos dice que las estafas del tipo Princesa de Nigeria y similares no son obras de estudiantes de informática y delincuentes de poca monta a tiempo parcial, como se suele creer, sino que detrás hay organizaciones criminales altamente organizadas. Aunque la teoría ya existía desde antes, ganó mucha popularidad en 2020, cuando unos delincuentes hackearon la cuenta de Twitter del expresidente Barack Obama para usarla en una estafa nigeriana. MH370. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines fue un avión que se presume fue secuestrado por su piloto y estrellado intencionalmente en el Océano Índico en 2014. Debido a que el avión voló un buen rato fuera de toda ruta oficial y cortó las comunicaciones, se tardaron un par de semanas en encontrarse algunos restos del mismo flotando y hasta el día de hoy se ignora dónde se estrelló exactamente. Inicialmente, los medios solo reportaron primero de la desaparición del avión y más tarde la hipótesis oficial fue que se trató de un accidente, pero todo el mundo notaba que había algo raro. Por eso, la desaparición del vuelo motivó numerosos rumores. Actualmente, la justicia de Malasia califica la muerte de los pasajeros del vuelo MH370 como presunto homicidio. Pero los rumores siguen, sobre todo porque mucha gente no sabe de ese cambio de carátula y cree que la explicación oficial sigue siendo que el avión se estrelló por accidente. La lotería es una trampa para capturar viajeros en el tiempo, seguramente falsa pero divertida. Escaleras en los bosques. Hace unos años, un guardaparques subió un post diciendo que había escaleras en medio de los bosques, en lugares totalmente random, cuyo fin no era para nada evidente. Otras personas publicaron sus propios posteos y fotos. Se dieron varias explicaciones para este fenómeno, que se trata de escaleras que forman parte de senderos para uso de los propios guardaparques, que son ruinas de casas, porque la escalera suele ser lo más sólido de la construcción y por lo tanto suele ser lo que sobrevive más tiempo,
o que se trata de puestos de observación para cazadores. En mi opinión, las escaleras en los bosques son un claro ejemplo de lo que alguien llamó el efecto Among Us. Cuando mucha gente notó una semejanza entre cosas que antes no le parecían semejantes porque hay una referencia común compartida. Por ejemplo, gente que empezó a notar que muchos objetos se parecían a los personajes de Among Us cuando se puso de moda el juego Among Us. Escaleras en los bosques parece referirse a algo muy puntual, pero en realidad es una expresión sumamente ambigua. ¿Qué es exactamente un bosque? ¿Y qué califica como una escalera? Algunas fotos están confirmadas como de senderos para guardaparques, otras son claramente casas en ruinas, y la más extraña que encontré es esta, que claramente nunca fue parte de una construcción mayor, que parece ser un puesto de observación para cazadores, pero llama la atención por lo bien hecha que está para hacer esa su función. Rituales extraños en el ser. Hay un montón de teorías extravagantes acerca de este video, algunas de las cuales involucran gente lagarto, hechos sobrenaturales y afines. Creo que el video es lo suficientemente creepy sin ayuda. No hace falta inventarle ninguna historia. El CERN primero negó la autenticidad del video, después cambió su discurso a que el video es auténtico, pero que esto es una travesura de turistas hecha sin su conocimiento ni su aprobación, lo cual es una mentira descarada. Estamos hablando de uno de los lugares mejor vigilados del planeta. Pizzagate dice que los Clinton están vinculados a redes dedicadas a actividades sumamente ilegales. Bueno, hoy sabemos que esto es verdad, ya no es más una teoría. Los adeptos a religiones de bromas creen realmente en lo que dicen. Esto lo han afirmado incluso algunos ex adeptos a esas religiones de farsa, las cuales supuestamente son un troleo y nadie las cree realmente. Es posible. La teoría de la Tierra dada vuelta dice que la Tierra es una esfera. No es cuadrada, no es una simulación ni nada. ¡Qué bien! Eso sí, nosotros estamos del lado de adentro. ¡Qué mal! Quizá lo más interesante de esta teoría es que la invención del radiotelescopio estuvo vinculada a ella. El fin original de ese artefacto no era la astronomía, porque si la teoría es correcta no había ningún astro que estudiar, sino espiar a las transmisiones de radio de la Armada inglesa desde Berlín, lo cual se suponía que era posible. Historia en reverso. La mejor descripción que puedo hacer de esta teoría es que sus adeptos son fatalistas históricos coherentes. Dicen que si la historia tiene un propósito, si sigue un destino predeterminado, entonces algunos hechos tienen que ocurrir no como consecuencia de los hechos previos, sino porque son necesarios para que ocurra algún hecho futuro. O sea, que la historia tiene agujeros de guión, básicamente. Dicho así, suena como una completa locura, y lo es. Y sin embargo, nos encontramos con esta misma explicación de la causa a partir del efecto, con esta misma causalidad puesta de cabezas en autores como Hegel, Marx, los fabianistas ingleses, etc., quienes nos dicen cosas como, por ejemplo, que Alejandro Magno tenía que existir necesariamente porque si no, sin Alejandro, no hubiera podido existir el cristianismo. Por ahí el inventor de la teoría estaba tratando de satirizar el fatalismo histórico. La población de China es la mitad o incluso un tercio de lo que dice su censo oficial. China tiene oficialmente unos 1.412 millones de habitantes, lo cual es sospechosamente cercano a la población de la India de 1.408 millones. Algunos investigadores que han querido calcular la población de China de modo independiente, usando fotos satelitales, estadísticas de transportes de alimentos, uso de teléfonos celulares, etc., obtienen un resultado sensiblemente inferior, de entre 400 y 500 millones de personas. Y lo más llamativo es que todos esos resultados son consistentes entre sí. Aunque los investigadores usan métodos distintos, todos llegan a resultados similares, entre 400 y 500 millones de habitantes. Es posible.
Satanismo en Hollywood o otras formas de entretenimiento pop. Dice el que algunas de las películas más conocidas, o la mayoría de ellas, fueron filmadas por gente que adora al diablo y que metió de modo más o menos solapado mensajes satánicos en esos films. Hay muchas teorías de estas referidas a muchas películas distintas. En mi opinión, para que una teoría de este tipo pueda ser tomada en serio, necesita cumplir con 4 requisitos mínimos. 1. No debe ser una película de terror. 2. No debe incluir al diablo como un personaje. 3. No debe ser obviamente un troleo. Y 4. El hipotético mensaje satánico oculto no tiene que ser evidente, pero una vez que uno lo nota, tiene que ser muy difícil dejar de notarlo. O sea, tiene que llevarlo a uno a pensar, ok, supongamos que esto no está en la película porque sus realizadores adoran al diablo. ¿Y por qué está? O sea, una vez que uno lo nota, tiene que ser muy difícil dejar de notarlo. Me refiero, o sea, que no tiene que ser una interpretación rebuscada y delirante de una película, sino algo que realmente dé que pensar. La lista de películas que cumplen estos requisitos es reducida, pero no es cero. Admito que películas como Wall-E o muy especialmente Pleasantville me inspiran grandes sospechas. Es posible. La teoría de la Internet muerta dice que la Internet como un espacio para comunicarse ya no existe. Cuando nos conectamos a Internet, lo que hacemos es interactuar con bots, usuarios fakes, inteligencias artificiales o supuestos creadores de contenido que en realidad son empleados de corporaciones o agentes de propaganda de algún gobierno. Como en el caso de las celebridades fake, la teoría del Internet muerto no suena falsa, sino apenas exagerada. Famosos muertos que están vivos, bueno, no hay mucho que decir de estas teorías, salvo que son muy numerosas. Seguramente son todas ellas falsas. El aeropuerto de Denver es un caso donde no es que un lugar creepy haya causado que surjan teorías extrañas. Es un lugar donde unas teorías extrañas crearon un lugar creepy. El asunto empezó con un mural que pretendía ser simplemente una alegoría de la importancia de la paz, la guerra es muy mala y bla bla bla. Pero mucha gente lo encontró creepy, le empezó a sacar fotos y a compartir esas fotos en internet. Y empezaron a correr rumores acerca del aeropuerto. Bueno, las autoridades del aeropuerto se enteraron de lo que estaba pasando y se dijeron, no existe tal cosa como la mala publicidad. Así que empezaron a contratar artistas con tendencias a lo grotesco y dejarlos que hicieran lo suyo. O sea, el aeropuerto de Denver no es más que una estrategia publicitaria.